Hay frases que duran apenas unos segundos al ser pronunciadas, pero pueden permanecer toda la vida dentro de un niño. Frases como, eres distraído, no pones atención, así nunca vas a aprender, otra vez mal, y a veces la más devastadora de todas. Mi maestra dice que soy tonto. Cuando un niño pronuncia esta frase, no está repitiendo solo un comentario, está revelando algo mucho más profundo. El momento exacto en que comienza a construir una identidad basada en la duda sobre su propia capacidad de pensar. Hola, soy Abby Lázaro y te doy la bienvenida a Consejos y Cuentos, un espacio donde hablamos de crianza, educación con conciencia, empatía y verdad. El tema de hoy: ¿cómo afectan los comentarios negativos el desarrollo cognitivo? Mi maestra dice que soy tonto. Comenzamos. Es importante comenzar diciendo que el cerebro infantil no separa el aprendizaje de emoción. Durante la infancia, aprender no es únicamente un proceso intelectual, es un proceso emocional y biológico. El cerebro del niño aún se encuentra en plena formación, especialmente en áreas fundamentales como la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, de la atención y de la toma de decisiones. La neurociencia ha demostrado que el aprendizaje ocurre de manera óptima cuando el cerebro se siente seguro, cuando un niño percibe aceptación, curiosidad y acompañamiento. Su sistema nervioso libera neurotransmisores asociados con la motivación y la memoria, como la dopamina. Sin embargo, cuando recibe una humillación, una burla, una descalificación, pues ocurre totalmente lo contrario. El cerebro activa un mecanismo de defensa. La amígdala cerebral, encargada de detectar las amenazas, interpreta el comentario negativo como un peligro social. Para un niño, perder la aprobación de un adulto, y sobre todo un adulto significativo como el maestro, equivale a nivel biológico a perder la seguridad. Y un cerebro en modo de defensa no aprende. Palabras repetidas se convierten en creencias en el niño. Y el niño no piensa, me equivoqué, piensa, yo soy el error. Cuando un adulto le dice, eres tonto, nunca entiendes, siempre te equivocas, está provocando un trauma psicológico en el niño. Porque hay un impacto invisible cuando se etiqueta y se vuelve la identidad. Los adultos solemos pensar que una frase dura puede motivar el esfuerzo, pero en la infancia sucede algo distinto. El niño no cuestiona la autoridad, la incorpora. Un adulto puede pensar, le dije que era flojo para que mejore, pero el niño escucha, soy flojo. Aquí aparece un fenómeno ampliamente estudiado en la pedagogía y en la psicología educativa, que se llama la profecía autocumplida. Cuando un niño cree que es incapaz, comienza sin darse cuenta a comportarse conforme a esa creencia. Reduce su participación, evita intentar, se rinde antes de empezar. No porque no pueda aprender, sino porque su cerebro intenta protegerlo del fracaso anticipado. El problema deja de ser académico y se vuelve un problema de identidad. Porque, como les repito, el niño no cuestiona al adulto, se cuestiona a sí mismo. Así que si él empieza a pensar, no soy capaz, ¿para qué lo intento? Solo voy a fallar. Pues esto provoca bloqueos cognitivos, miedo al error, evita el proceso de aprendizaje y provoca ansiedad escolar. Y el problema no es la capacidad, el problema es el mensaje interno que se instala en el cerebro del niño. La exposición constante a este tipo de comentarios negativos genera lo que la neurociencia llama o denomina estrés tóxico. No se trata de estrés ocasional que se impulsa a mejorar, sino de una sensación persistente de incompetencia. Bajo este estrés prolongado, disminuye su capacidad de concentración, afecta la memoria del trabajo, baja la motivación intrínseca y se debilita la conexión entre emociones y pensamiento lógico. Para
Paradójicamente, el niño comienza a mostrar exactamente las dificultades por las cuales fue criticado. Y el adulto concluye, ¿ves? Realmente eres incapaz. Pero en realidad el entorno ayudó a construir precisamente esta dificultad. Un aspecto crucial es quien emite el comentario. Para el niño, docentes y padres son los adultos espejo. Desde ellos aprende quién es y cuánto vale. La palabra del educador, del docente, de su maestro, posee un enorme poder neurológico y sobre todo emocional, porque proviene de una figura legitimada socialmente. Cuando un maestro afirma que un alumno no sirve, el niño rara vez piensa que el maestro está equivocado, piensa que él lo está. Y esta creencia puede acompañarlo durante años, influyendo en sus elecciones académicas, en su autoestima profesional e incluso en relaciones personales. Muchos adultos que hoy temen equivocarse no recuerdan la lección de matemáticas en la que fallaron, pero sí recuerdan perfectamente qué maestro los hizo sentir incapaces. Hay investigaciones en neuroeducación que concibe algo esencial. El error es una condición necesaria para el aprendizaje. El cerebro aprende ajustando conexiones neuronales tras equivocarse. Cuando el error se castiga emocionalmente, el niño deja de arriesgarse cognitivamente. Aprender implica intentar. Intentar implica fallar. Y fallar requiere sentirse seguro. Un comentario puede cerrar o abrir esta posibilidad. Decir, aún no lo logras, activa la esperanza. Decir, no puedes, pues activa la renuncia. La diferencia parece mínima en palabras, pero enorme en el desarrollo cerebral de los niños. Porque la mayoría de los comentarios negativos no nacen de la crueldad, sino del cansancio. Quizá la presión institucional o modelos educativos heredados. Muchos adultos repiten frases que también escucharon pues cuando ellos eran niños, pero hoy sabemos un poquito más. Sabemos que el lenguaje educa neuronas, sabemos que la experiencia modifica el rendimiento y sabemos que la mirada adulta puede fortalecer o limitar la inteligencia de un buen desarrollo cognitivo. Un niño no necesita adultos perfectos, necesita adultos conscientes del impacto de sus palabras. Imaginemos por un momento que ese mismo niño llega a casa y escucha. Tal vez aún no encontraste la forma de aprenderlo. Tu cerebro está aprendiendo. Intentémoslo juntos con otra estrategia. El mensaje deja de ser una sentencia y se convierte en un proceso. Entonces ocurre algo verdaderamente extraordinario. El niño vuelve a intentar y ya no le da miedo equivocarse. Y cada intento fortalece conexiones neuronales nuevas y cada experiencia de logro reconstruye su confianza cognitiva y poco a poco su identidad va cambiando. Ya no es soy tonto, se trata de un simple puedo aprender. Recuerden que como padres, como educadores, las palabras del adulto pueden convertirse en una voz interna que acompaña a un niño toda su vida. Las palabras de un adulto pueden convertirse en una voz interna que acompaña a un niño toda la vida. Muchos años después, cuando enfrente un desafío, esa voz le seguirá hablando. La pregunta es sencilla, pero profundamente ética. ¿Escuchará dentro de sí, ¿no eres capaz? O un inténtalo otra vez, confío en ti, estás aprendiendo. Educar no es solo enseñar contenidos, es participar activamente en la construcción del cerebro y del concepto de sí mismos que un niño llevará al mundo. Porque al final, ningún niño nace creyendo que es tonto. Lo que pasa es que alguien alguna vez se lo enseñó, alguien alguna vez se lo dijo. Y también alguien puede enseñarle completamente lo contrario. Porque hay consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, pues habrá bajo rendimiento escolar, desmotivación, conductas evitativas, pero a largo plazo vamos a crear adultos con creencias limitantes, autosabotaje, dificultad para aprender nuevas cosas y miedo a equivocarse, incluso
cuando ya somos mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? Pues primero, validar la experiencia del niño. 2, separar conducta de identidad. Decirle, tú no eres tonto, simplemente es que aún no lo logras entender. Reescribir el mensaje interno que recibe el niño. Aprender toma tiempo y equivocarse no te define. Son 2 frases clave para decírsela a nuestros hijos. Hablar con la escuela si es necesario, porque hay que proteger la dignidad del niño y es una responsabilidad adulta. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos que vamos a tener alguna represalia del docente o de la dirección sobre el niño. Pero si esto no está funcionando, pues habría que considerar una nueva institución escolar. Convertirse en la voz sana. Si el niño se autocritica, necesita alguien que le recuerde quién es. Un tú puedes, un tú aprendes distinto, un yo te explico, un yo te ayudo, hace que la autoestima del niño y su autoconcepto cambie radicalmente. Quiero que escuchen con atención el cuento que les voy a contar a continuación. Creo que este cuento es uno de mis favoritos porque no solamente le llega a los niños, no solamente los va a motivar a ellos. Quiero que como padres lo escuchemos y hagamos un acto de autorreflexión cuando nosotros éramos niños, porque creo que la mayoría de nosotros escuchamos alguna vez este tipo de frases y como adultos a veces nosotros también necesitamos un abrazo en forma de cuento. El cuento del día de hoy se llama El caracol que pensó que era lento. En un jardín que no aparecía en los mapas, donde la hierba crecía como si soñara y el rocío tenía memoria, vivía un pequeño caracol llamado Nuno. Nuno no sabía exactamente cuánto tiempo hacía que había empezado a sentirse distinto. Tal vez fue el día que notó que el mundo siempre parecía un poco más adelante que él. O tal vez fue antes, cuando descubrió que el silencio pesa más que el ruido. Por las mañanas, el jardín despertaba a toda prisa. Las hormigas comenzaban a trazar caminos invisibles con números secretos. Las abejas repasaban coreografías en el aire. Las libélulas aprendían reflejos nuevos en el agua. Todo parecía suceder a una velocidad que Nuno no lograba alcanzar. Él avanzaba, siempre avanzaba, pero cuando llegaba, algo ya había terminado. Las palabras empezaron a caerle como piedritas. Eres lento, eres tardado, eres tan despistado. Hasta que un día alguien dijo una palabra distinta, una palabra que no sonaba como las otras, una palabra que no rebotó. Se quedó tonto. Nuno no lloró, no gritó. Solo sintió como que esa palabra se acomodaba dentro de su caparazón como una grieta invisible. Desde entonces algo cambió. Sus antenitas dejaron de buscar. Sus ojos miraban sin mirar. Su cuerpo seguía moviéndose, pero su intención realmente se quedó atrás. Si aprender dolía, pues, ¿para qué intentar? Una noche, el jardín se volvió algo extraño. Las sombras crecieron hacia arriba. Las flores cerraron sus ojos. El cielo parecía tan bajo que casi podía tocarse. Nuno avanzaba sin rumbo cuando vio que algo no encajaba. Una tortuga antigua, tan quieta que parecía una colina, observaba las estrellas como si las conociera por su nombre. Su caparazón estaba marcado por líneas luminosas, como caminos recorridos muchas veces. ¿Por qué caminas sin mirar?, preguntó. Nuno tardó en responder. Las respuestas no siempre le llegaban tan rápido.
Porque mirarme recuerda que voy tarde, dijo al fin. Y porque creo que no soy tan bueno para aprender. La tortuga no respondió enseguida. El silencio se estiró y se estiró, pero no fue incómodo. Fue un silencio que se escuchaba. ¿Quién te enseñó a decir eso de ti?, preguntó finalmente. Nuno buscó dentro de su caparazón. Encontró la palabra, pesada, oxidada. No dijo nada. La tortuga lo invitó a quedarse con ella. Y esa noche no aprendieron nombres ni rutas. Aprendieron a mirar. Miraron cómo la luna cambiaba de forma sin dejar de ser luna. Cómo las estrellas parecían quietas, pero en realidad bajaban sin parar. Cómo algunas flores solo se abrían cuando nadie las observaba. El mundo no aprende de una sola manera, le dijo la tortuga. Solo los que tienen prisa creen eso. Nuno comenzó a visitar a la tortuga cada noche. No aprendía mucho, pero aprendía profundo. Aprendía cómo el musgo guardaba humedad para tiempos difíciles, cómo las piedras recuerdan pasos antiguos, cómo el jardín cambia sin avisar. Un día algo ocurrió. Una neblina espesa cubrió todo. Los insectos corrieron y se perdieron. Los caminos memorizados ya no estaban y las señales desaparecieron. El jardín, por primera vez, no sabía a dónde ir. Nuno sintió algo extraño, no miedo, no prisa. Sintió claridad. Avanzó despacio, reconoció olores, reconoció texturas, sombras mínimas que otros no veían. «Por aquí», dijo con una voz que no sabía que tenía. Uno a uno los insectos lo siguieron. Cuando la neblina se disipó, el jardín volvió a respirar. «¿Cómo supiste?», preguntaron. Nuno pensó en una palabra que había guardado tanto tiempo. La sacó, la miró y la dejó ir. «No soy tonto», dijo, «solo aprendo de otra forma y a mi tiempo». La tortuga desde lejos cerró los ojos con alegría. Esa noche el jardín se sintió más grande, no porque Nuno fuera más rápido, sino porque ya no estaba detenido por el miedo. Antes de despedirme, quiero que nos quedemos un momento en silencio y pensemos en las palabras que habitan dentro de nosotros, porque todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, fuimos niños escuchados por un adulto, y muchas veces sin querer, las palabras que nos dijeron se volvieron en nuestra voz interior. Un niño que escucha «eres tonto» no pierde inteligencia, pierde confianza, pierde la seguridad de intentar, pierde la libertad de equivocarse. Y aprender sin libertad es casi imposible. Hoy quiero recordarles algo bien importante. Los niños no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos conscientes. Adultos que sepan que una frase puede cerrar una puerta o abrir un mundo entero. Si alguna vez tu hijo, tu alumno o un niño cercano a ti llega diciendo «es que me dijeron que no puedo, me dijeron que soy tonto», piensa que en ti puede encontrar una voz distinta, una voz que le diga «eso que escuchaste no define quién eres. Es que aprender toma tu tiempo. Estoy aquí contigo mientras lo intentas». Porque cuando un adulto cree en un niño, el cerebro del niño empieza a creer también en él. Y si hoy eres un adulto que aún carga con palabras duras de su infancia, déjame decirte algo con mucha suavidad. No eras tonto, no eras incapaz, solo estabas aprendiendo. Gracias por escuchar, gracias por crear con conciencia y gracias por convertirte cada día en esa voz que sana. Gracias por elegir crear con conciencia, con amor y con intención. Recuerda que si tienes un tema que te interese que tocara, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Y recuerda que todos mis cuentos los puedes adquirir de manera digital o física en Amazon buscándome como autor Ávilas. No olvides suscribirte, compartir y visitarme en todas mis redes.
Recuerda que juntos, con amor, presencia y respeto, sembramos la semilla de un futuro lleno de alegría, esperanza y transformación. Recuerda que hoy es el día, el único día, de cultivar un mundo mejor para nuestros hijos.